Y en esta mañana quiero compartir un mensaje que he titulado En lo más íntimo. Gloria a Dios. Por muchos años deseé tener una comunión con Dios mayor de la que tenía al convertirme. Pero por el temor, por el miedo, por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento, decía, no, intimar con Dios a una profundidad mayor que la que deseo, no es posible, pues, porque me veía por dentro, veía mi falta de fe, veía que había el pecado, que luchaba en mis pensamientos con creer, y había una serie de cosas y factores que no me permitían acercarme a Dios. Y los que estaban en ese momento como predicadores en la casa, yo decía, no, yo quisiera estar en ese nivel de intimidad, de búsqueda. Pero había un cierto temor, ¿no? de acercarme a Dios sabiendo cómo estaba. Y no estaba bien, pues. Pero había profundamente una necesidad de acercarme a Dios. Y de allí sale este tema porque estaba meditando, ¿no? Y quisiera definir lo que es la intimidad espiritual. Y la intimidad espiritual es una conexión profunda y personal con Dios. Y cuando ocurre esto, se vive en una experiencia más cercana con papá, lo cual produce en nosotros un crecimiento en nuestra fe y trae cambios tangibles a nuestras vidas. Tener intimidad con Dios diaria produce acciones determinantes y trae una mayor sensibilidad espiritual. Empieza a despertarse un anhelo por estar con Dios en cualquier lugar, donde estés. Se despierta, hay un despertar por experimentar lo sobrenatural de Dios. Y esto ocurre trayendo en nuestra vida una transformación y se evidencia, la gente lo puede notar. La gente puede decir, mira, mi hermano antes era así, ahora de que se hizo hijo de Dios o hija de Dios, se transformó, Dios lo transformó. Y es poderoso cuando escuchamos eso de alguien, ¿verdad? Porque es indudable que esa persona ha tratado o se ha esforzado por tener una intimidad con Dios. Uno de los ejemplos más notables en la palabra o en el Antiguo Testamento es cuando describe que Moisés subió a la montaña y dice que tuvo 40 días y 40 noches con Dios. Tuvo una intimidad con Dios. Y esa intimidad lo llevó a él a sufrir un cambio, una transformación. Porque el propósito de Dios siempre ha sido acercarse a su pueblo, tener intimidad con su pueblo. Y dice que al descender Moisés, después de haber estado en intimidad con Dios, dice que el pueblo podía percibir que el rostro de Moisés resplandecía. Era evidente que Moisés tenía comunión con Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo tuvo temor y dijo, no queremos
que Dios se revele a nuestras vidas, sino que por medio de Moisés nosotros escucharemos lo que Dios quiere decirnos. No era el propósito de Dios tener un interlocutor entre Dios y su pueblo. El deseo profundo de Dios era tener comunión directamente con su pueblo. Pero el pueblo desechó eso. ¿Y qué dijo? Que sea Moisés el que hable con Dios. Trajo limitaciones. Porque cuando nosotros cerramos el corazón a Dios y no queremos tener intimidad con Dios, Él respeta nuestra decisión. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era intimar con su pueblo, tener presencia con su pueblo. Yo quise colocar en esta palabra y ponerlo en contexto, tratando de llevarnos a nosotros a entender un poco más cómo tener intimidad con Dios. Porque a veces escuchamos de nosotros los predicadores: intima con Dios. Tienes que tener intimidad con Dios. Pero nosotros como pueblo muchas veces decimos: pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo puedo incrementar el deseo de estar con Dios? ¿Cómo yo paso de ese nivel básico a tener una experiencia con Dios espiritual profunda? ¿Cómo yo lo hago? Explícame. Porque a veces decimos de forma general: ten intimidad con Dios. Pero ¿cómo yo lo logro? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Los estándares de Dios siguen siendo los mismos. Dios procura acercarse a su pueblo, pero debemos cumplir con pasos. Y yo quería de alguna forma tratar de llevar al pueblo a entender que aunque Él nos desea tener intimidad con nosotros, debe haber una acción en nuestra vida. Debe haber un yo deseo hacerlo. Yo quiero experimentarlo. Yo quiero entrar a ese lugar. Porque por muchos años estaba allí solamente deseando estar, pero no había acción. Estaba el deseo en el corazón, pero no había un actuar, ¿sabes? Sino que nos acostumbramos a estar en los límites, aún estando dentro de la iglesia, manteniendo un límite como el pueblo también lo tuvo, diciendo: bueno, ellos son los que se acercan a Dios, esos son los que tienen que acercarse a Dios, los que predican, los que adoran, son los que ellos necesitan estar en intimidad, pero nosotros, el pueblo, no. Por muchos años yo tuve ese pensamiento, ¿sabe? Pero cuando empecé a entender la escritura, pude ver que en el corazón de Dios Él quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Y lo llevé y lo trasladé al santuario. Porque el santuario era un lugar donde ellos, el núcleo de su fe, estaba alrededor del santuario. Porque los demás pueblos tenían dioses paganos donde ellos se rendían ante esos dioses. Pero Dios no tenía figura. Dios no tenía una estatua el cual ellos pudieran adorar, sino que el núcleo de su fe era el santuario. Porque al ser elegido por Moisés junto a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote o primer sumo sacerdote, dice que en ese momento que iban a empezar a ministrar las cosas sagradas, la presencia de Dios descendió. Y dice que fue de tal magnitud que los estruendos sobre ese lugar eran sorprendentes. Y el pueblo podía notar que la presencia de Dios se hizo manifiesta. La tribu levita o la tribu de Leví había sido escogida para ministrar en ese lugar. Ellos eran exclusivos para ministrar las cosas sagradas.
Por algún tiempo yo me preguntaba, pero ¿por qué la tribu de Leví, no la tribu de Judá? Es donde viene el Mesías. ¿O por qué no la tribu de Rubén, que era el hijo mayor de Jacob? O quizás el menor Benjamín o alguno otro de ellos, Dan. Y la palabra me llevó al momento cuando ellos empiezan a dudar. Y ellos le dicen a Aarón, levántanos dioses. ¿Sabe? Porque a veces la gente quiere ver más allá de creer. Quiere ver. Y dice que empezaron a adorar, hicieron de los zarcillos, como hemos leído, un becerro de oro. Y dice que su desenfreno fue tal que Dios le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Y Moisés, al descender de la montaña, y con él Josué, que estaba al collado del monte o al pie del monte, dice que el pueblo se había desenfrenado. Pero Moisés dijo algo. Moisés dijo, ¿quién está conmigo? Y la única tribu que se levantó en armas contra aquellos que habían creado el becerro de oro fueron la tribu de Leví. Y dice que tomaron armas y mataron, acuérdense que estaban bajo la ley, a sus propios hermanos y a los que habían adorado al becerro de oro. Y dijo Dios que los apártamelos, porque aquellos que tienen celo por lo sagrado, Dios los va a apartar. Y aquella tribu fue apartada en ese momento para el servicio de Dios. Dígale que está a su lado, ellos eran exclusivos. Dentro de ese santuario existían 3 lugares en el cual ellos podían ministrar. Pero tenemos que hablar de los números. La tribu de Leví estaba conformada por lo menos con 38,000 hombres que estaban aptos para servir. Hay algunos registros que indican que muchos de estos hombres nacidos en la tribu de Leví soñaban por el día de iniciar su servicio en el santuario. Recuérdense que ellos tenían exclusividad. Estos hombres, desde que nacían, habían sido apartados para el servicio. Muchos de ellos eran funcionarios. 4,000 de ellos eran porteros. 4,000 eran músicos. Pero no eran cualquier tipo de hombre. No eran hombres ordinarios. Eran hombres llenos de la presencia de Dios. Eran hombres que no solamente ministraban en el santuario. Ellos estaban diseminados en las 11 tribus restantes. Porque acuérdense que la tribu de Leví no tenía tierras. Su herencia, Dios dijo, su herencia soy yo. Pero las 11 tribus tenían territorio. Y dentro de los territorios estaban los levitas también. Porque ellos eran los encargados de que el pueblo no se desviara de su fe. Ellos eran los encargados de que el pueblo tuviera una conexión con Dios. Y cuando se reunían en el santuario era para celebrar las 3 fiestas principales de Israel. Pero todos tenían que congregarse cerca del santuario. Las 11 tribus restantes no podían acercarse como lo hacía la tribu de Leví. De hecho, la escritura dice literalmente que el que osara acercarse moría. ¿Sabes por qué? Porque Dios los veía como extraños. Si las 11 tribus restantes, que son hijos de Jacob, nietos de Abraham, Dios los veía como extraños, yo te pregunto, ¿cómo nos veía a nosotros? Aló, que somos gentiles. Dijo un hermano en el primer servicio, extrañísimos. Me gustó ese término. Wow, cuando yo veía esto, mi corazón palpitaba
Porque el extraordinario amor de Dios por la iglesia es otro nivel. Estos hombres, como les decía, estaban preparados al nacer para el servir, pero estos hombres, si tenían algún defecto físico, no podían servir, aún siendo levitas. Físicamente tenían que ser, ya conmigo, perfectos. Físicamente tenían que ser perfectos. No podían tener algún defecto físico para el servicio. Estaban preparados, calificados y apartados para servirle a Dios y entrar en ese lugar y poder ministrar las cosas sagradas. A partir de los 30 años, estos hombres entraban en el servicio. De 30 a 50 años servían, 20 años solamente. Y a partir de los 50 años, vamos para la banca. Oye, estar en la banca es malo, porque tú quieres jugar. Yo tengo 42 años, pero yo me siento como de 20. Alaba. Es más, que hay un chamo de 20 años que compite conmigo corriendo, yo lo dejo botado. De 30 a 50 años ellos estaban en el cenit de su servicio. Wow, tenían la fuerza, la capacidad. Acuérdense que tenían que levantar animales, tenían que matar, tenían que sacrificar, tenían que cargar la madera. No era un trabajo sutil. Estaban preparados para eso. Ellos tenían que trasladar, desmontar el santuario, cargar el santuario. 3 familias especiales de los sacerdotes, descendientes de Aarón, familiares de Moisés y Aarón, que también pertenecían a la tribu de Leví. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Dígale que está a su lado, no todos los levitas eran sacerdotes, sino exclusivamente de la línea de Aarón. Porque la exclusividad, porque la exclusividad se notaba, era necesario. La ley nos redujo a eso. Estos hombres tenían que hacerlo así. Ahora, todo lo que estaba creado dentro del santuario y el santuario mismo era un diseño divino. No fue el hombre que se le ocurrió hacer los elementos que estaban dentro del santuario. Ya conmigo, todo venía de Dios. De hecho, Dios yo busqué los nombres, había apartado a 2 hombres, Bezaleel y a Oholiab. Estos 2 hombres eran artistas o artífices de la madera, del oro, de las piedras preciosas, de la plata, del bronce. Todos los elementos que existían dentro del santuario habían sido creados por estos 2 hombres. Pero estos 2 hombres no eran ordinarios. Estos 2 hombres había descendido sobre él una sabiduría excelsa de aquel momento. Esos hombres eran especialistas en lo que hacían. Por eso que el estándar de Dios para el servicio no era cualquier cosa. Tenía un nivel altísimo para poder entrar. Desde el sumo sacerdote, que es Aarón, el principal o el primero, y sus hijos habían sido consagrados. Porque una cosa es vivir en santidad y otra cosa es ser consagrado. Todo lo que nosotros tenemos en casa está consagrado para Dios. Usted y yo estamos apartados para Dios. Por eso luchamos con la carne. Porque la carne es lo que se opone a que yo tenga intimidad con Dios. Es nuestras debilidades,
cuando flaqueamos en nuestras tentaciones. Porque dice la palabra que todos somos seducidos por la concupiscencia que hay en nosotros. Pero poderoso es Dios, que nos da de su fuerza para poder vencer esa tentación. ¿Cuántos alaban a Dios hoy? Todo lo que estaba dentro era un diseño del cielo. Todo lo que hacían dentro del santuario era un diseño de Dios. Nada el hombre tuvo que ver con esto. El hombre no diseñó nada. Todo era diseño del cielo. De hecho, estos hombres, cuando fueron consagrados, existía el ungüento que se llamaba la extrema unción. Y esta extrema unción era hecha por sacerdotes calificados para hacerlo. Era especias aromáticas de las mejores que había. Ninguna colonia, cualquiera que sea, con el valor más alto, se asemejaba a este ungüento o a este perfume aromático, porque los que lo hacían eran los mejores. Imagínate, con la sabiduría de Dios. Lo dije al principio, estos hombres soñaban con entrar en la presencia de Dios, aunque sea un día. Ellos anhelaban un día solamente poder entrar y servir al Rey de Reyes. El primer lugar donde ellos podían ministrar se llamaba atrios. En los atrios, los elementos que estaban en ese lugar, como el altar de bronce y el lavacro y todos los utensilios sagrados para poder matar al animal, eran de bronce. El lavacro era de bronce pulido, y al acercarse los sacerdotes podían reflejarse como un espejo, porque al matar los animales ellos se salpicaban de sangre y tenían que limpiarse, lavarse, purificarse. El lavacro habla del bautismo. ¿Cuántos alaban a Dios? De morir y quedar bajo las aguas y nacer en un nuevo ser. Por eso es que decimos: mueres para el mundo y vives para Cristo. En un retiro dijeron al revés: mueres para Cristo y vives para el mundo. Y yo, para allá va, bájate de ahí. Lo dijiste al revés, hermano. El viejo hombre queda bajo las aguas y nace un nuevo ser. A todos alaban a Dios. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Ya conmigo, el viejo hombre quedó abajo. Ya ha nacido un nuevo ser. Por eso es que la Escritura dice: las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Alaba al Señor en esta mañana. Después que sacrificaban al animal y lo colocaban en el altar, ellos tomaban de la sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Y los sacerdotes exclusivos para entrar al lugar santo pasaban del atrio. Anótalo allí. El atrio significa la tierra, el mundo, donde vivimos. Y literalmente ellos pasaban del atrio, y al pasar la puerta al lugar santo, pasaban de la tierra al cielo. Por eso es que el diseño venía del cielo, venía de Dios. Porque Dios les estaba mostrando las cosas que eran sombra de lo que había de venir.
Y pasar de la tierra al cielo era entrar a un recinto donde estaba lleno del incienso aromático de Dios. Y en ese lugar existían elementos como la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa, todos los elementos que estaban en el lugar, en el atrio, eran de bronce, ¿se acuerdan? Pero ahora en el lugar santo todos eran de oro. Porque a Dios se le da lo mejor. Voy a repetirlo, a Dios se le da lo mejor. Y como ahora pasaban de la tierra al cielo, en ese lugar existían los panes que eran cambiados cada semana. Jesús no dijo, yo soy el maná que vino del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Aleluya. ¿Para qué? Para darnos vida. El pan representa también la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Es la lucha entre la carne, es la lucha entre la tierra y el cielo. Porque si nosotros no comemos del pan, que es su palabra, si no nos alimentamos, vamos a estar expuestos ante el mundo. Su palabra es la que nos nutre. Su palabra está viva y es eficaz. Su palabra es la que me hace perseverar en medio de las pruebas, en medio del desierto y de las crisis. Es su palabra la que me levanta. Por eso es que la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El otro elemento era el candelabro. Por muchos años, nosotros en los retiros colocábamos una canción que decía, cada mañana llevaré la leña. ¿Se la acuerdan? No, ustedes son de otra época. Pero nosotros los viejitos decíamos, ¿cómo decían lo que viene? El fuego en el altar. Eso viene de allá. No se apagará. Por eso es que ellos debían, los sacerdotes exclusivos, debían llevar el aceite al candelabro. La llama no puede apagarse. Por eso es que los que iban camino de Emaús dijo, ¿acaso cuando nos hablaba no ardía nuestro corazón? Gracias. No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Dígale que está a su lado, no dejes que tu llama se apague. Tú y yo somos los únicos indicados para que esa llama no se consuma. Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que nosotros teníamos esa llama dentro de nosotros. ¿Para qué? Para alumbrar en medio de las tinieblas. Pregúntale a que está a tu lado, pregúntale, ¿estás alumbrando? Hay algunos que los vatios lo tienen a 10, que está ahí poquitico. Tiene que elevar esos vatios, porque esa llama no se puede apagar. Ya la llama está dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? El salmista David decía, mejor es tu presencia que la vida. En Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entrar en esa dimensión, mi hermano, mi hermana, hay que morir constantemente a nuestro orgullo, a nuestra altivez,
al tratar de acomodarle a Dios como Él tiene que hacerlo. Dios no actúa así. Dios necesita que nosotros menguemos. ¿Sabes algo? Por mucho tiempo yo decía, tienes que arrodillarte, Arturo López. Y me costaba, ¿sabes? Porque había orgullo y altivez. Tienes que humillarte. Yo me hablaba yo mismo. Si quieres habitar en la presencia de Dios, tienes que morir. Cuando viene un hermano y te dice una cosa que está mal o se levanta contra ti y tú prefieres morir, porque si estás en la carne, como muchas veces yo quería actuar, yo mandaba a ese hermano no al cielo, sino Diosito, por favor, llévate. Pero había que morir, ¿sabes? Por amor. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he deseado lo malo. Porque estamos expuestos, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces la lucha entre el bien y el mal. Si somos o no somos. Pero si tú estás acá, es porque tú eres hijo e hija de Dios. Aleluya. Ahora, estaba hablando de elementos y moveres del Antiguo Testamento, donde en el lugar santo ellos podían ministrar. La mesa del incienso son las oraciones de sus santos. De tú y yo cuando oramos e intimamos con Él. Todo eso se va uniendo. Pero tenemos un intercesor perfecto. Hay alguien que unió el puente que había sido roto. Ya no hay una intermediación humana, ¿sabes? Ya el sumo sacerdote cesó. Porque fracasaron en el intento de tratar de conectar al pueblo con Dios. Fallaron como tú y yo lo hemos fallado. Ese oficio sacerdotal cesó porque fue ineficaz. Pero la palabra dice en Hebreos capítulo 4, 14. Vamos a leerlo. Porque va a venir iluminación en su palabra, en tu vida. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Creo haber leído que en el periodo de la ley pasaron 70 sacerdotes, sumos sacerdotes. La Biblia no registra que alguno de ellos haya muerto en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo ellos debían prepararse un año para poder entrar, y si entraban en pecado morían. Pero la vestidura de este sacerdote era diferente, porque en él había un pectoral que contenía 12 piedras significantes a las 12 tribus de Israel, y había 2 piedras especiales, Urín y Tumín, que lo usaban para acercarse o tener respuestas inmediatas de Dios. Tenían en su frente una chapa dorada de oro puro que decía santidad a Jehová. Estaban apartados, consagrados para Dios. De hecho, en el momento que son consagrados, el sumo sacerdote y sus hijos tomaron de ese aceite especial y se lo untaron en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho, significando que tenían que servir a Dios consagrados, apartados, sin contaminación. No podían entrar a un lugar que fuera sucio o corrupto. Sus oídos estaban prestos a escuchar la voz de Dios. Ellos eran los sacerdotes encargados de conectar al pueblo con Dios. No podía haber contaminación en sus vidas. Por eso es que los 2 hijos de Aarón que osaron
por quemar un incienso extraño que Dios no les mandó, fueron consumidos por las llamas. Porque en la ley no había segundas oportunidades. Y estos jóvenes murieron insofacto en la presencia de Dios. Y tú sabes qué me impactó, que Dios le dijo a Aarón: y tú no llores, porque si lloras, levantamos otro sumo sacerdote. Eso es tremendo. Tú sabes que no es llorar a tus dos hijos, así hayan hecho lo que hayan hecho. Yo no entendía, Señor, pero ¿qué es esto? Tú eres malo, pensaba yo. ¿Qué Dios estoy sirviéndole yo, ¿vale? Porque es nuestra mente, ¿sabes?, que se levanta contra Dios muchas veces. Cuando entendí que vino el despertar, Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es santo. El que osó ayudar a Dios se llamaba Usa y tocó el arca de la alianza, que no le era permitido. ¿Qué le pasó a Usa? Murió. Pero estamos hablando de la ley. Tuvo que venir un nuevo periodo, un nuevo tiempo, una amistad con Dios. Es el tiempo de la gracia, donde Dios extendió sus manos hacia nosotros, porque por nuestra propia fuerza jamás pudiéramos haber acercado a la presencia de Dios. Por eso es que la Escritura dice que este sumo sacerdote traspasó los cielos. En Hebreos 4:14. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestro llamado, retengamos nuestro propósito. Tú y yo somos los encargados de que nuestra intimidad crezca. A veces le echamos la culpa: no, ese es el mentor que no me ayuda, ese es el coordinador que no hace nada, no hace una vigilia. Hermano, ¿a quién engañamos? El encargado de que mi vida espiritual crezca soy yo mismo, yo y Dios. No hay culpables, yo y Dios. Si yo quiero estar con Dios, yo tengo que acercarme a Él. La Escritura dice: acerquémonos confiadamente al trono. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, Dios no conoce nuestras debilidades, claro que las conoce. Es la lucha que tenemos. Pero cuando estemos con Él, nosotros seremos perfeccionados. La Escritura dice que somos perfeccionados hasta su venida. Pero es la lucha que tenemos como seres humanos, porque entró el pecado y la muerte. Y tenemos que bregar con la carne. Y a veces estamos bregando con la carne y nos tenemos que bregar también con los hermanos. Nos tocó. Hay que soltar y perdonar. Hay que levantarse y seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Pero tu fe se va perfeccionando. Tú no eres el mismo de ayer, porque cada día es una oportunidad que Dios nos da de poder acercarnos a Él. Dice: fue tentado, pero en Él no hubo pecado, sin pecado. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes que cuando David, esto me está viniendo ahorita, cuando David estaba anciano y llegó a morir, David le da ciertas instrucciones a su hijo Salomón. Dentro de ellas, yo siempre me pregunté, ¿por qué David no mató a Joab, que era el general?
que había cometido muchos errores. Y cuando asesinó a uno de los generales que David respetaba, que era de Saúl, wow, creo que se llamaba Abner, y dice que lo asesinó sin consultarle a David, que era el rey. Eso merecía la muerte, pero David lo perdonaba. Nunca se levantó contra Joab, y eso a mí no me entraba a la mente. Yo, oye, pero ¿qué tanto Joab? Claro, era primo de David, pero había osado desobedecer las órdenes del rey. Pero cuando estaba anciano, le dice a Salomón: no permitas que Joab descienda a las canas en paz. ¿Qué le estaba diciendo? Pásalo por las armas. ¿Tú sabes qué hizo Joab? Se acercó donde estaba el trono y se hizo de los cuernos. Hacer eso significaba misericordia, pero ya no había. Dios nos está llamando a arrepentirnos, ¿sabes? Porque constantemente y muchas veces lo hacemos y no pasa nada. ¿Tú sabes qué nos mantiene vivos muchas veces? Dígale al que está a su lado: las vestiduras. Pero hubo un momento cuando Moisés tomó un doloroso mensaje que Dios le dijo: convoca al sumo sacerdote, de hecho, Aarón, y súbelo a la montaña y quítale las vestiduras. Wow. Moisés sí lo hizo. Al quitarle las vestiduras sacerdotales, murió insofacto. ¿Se acuerdan que él había sido seducido por el becerro de oro? ¿Y se acuerdan cuando la chismosita de la hermana Miriam lo contaminó y le dijo, le metió chisme de Moisés, siendo su hermano, por la mujer cusita que tenía? No le pasó nada a Aarón, pero ella tuvo lepra, ¿se acuerdan? Y a él no le pasó nada. ¿Por qué ustedes creen? Por sus vestiduras. Dios nos está llamando, iglesia, para poder tener intimidad con Él. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decirle a Dios: Señor, perdóname. Porque la lucha muchas veces más grande es con nosotros mismos. Es adentro. En las iras incontroladas que yo no podía dominar, casi asesinaba. Cuando perdía la noción, podía hacer cosas terribles. A veces decimos: oye, pero esos alemanes nazis eran terribles, ¿verdad? Y mataron a 6 millones de judíos. Hermano, el ser humano, cuando entra a niveles demoníacos, hace cosas terribles, cualquiera que sea el género humano. No es porque sean alemanes, porque no, olvídate de eso. La naturaleza humana que se aleja de Dios entra en oscuridad y en tinieblas. Y puede hacer cualquier cosa terrible. Y aún gente cristiana que se aleja de Dios, la Escritura dice que 7 demonios peores vendrán a la casa limpia y adornada. Dios nos está exigiendo cuidar esta salvación tan grande. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mientras que estamos aquí hay una guerra mundial que se aceleran los tiempos. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Estaremos preparados para el rapto? Tenemos que examinarnos. Pero ¿sabes algo? Dios nos da un tiempo. Acerquémonos pues confiadamente al trono
de la gracia. ¿Sabes qué ocurre cuando tienes intimidad? Cuando hay intimidad, tú eres fortalecido. Cuando hay intimidad, tu espíritu o el Espíritu de Dios te direcciona y tu sensibilidad escucha a Dios. Mira, he estado presente cuando hay gente que quiere rebelarse contra las autoridades. Y humanamente quizás tengan razón. Pero ¿sabes algo? Cuando tú eres direccionado por el Espíritu, tú no vas a escuchar voces que vengan de las tinieblas. Porque tienes comunión con el Espíritu. Tienes intimidad. El que tiene intimidad no va a tener temor. ¿Sabes algo? Dios no está buscando, o Dios no quiere extraños. ¿Se acuerdan? Dios quiere íntimos. Personas que apasionen estar con Él. Yo antes decía, hablaba mucho del lugar secreto. Sí, está bien el lugar secreto. El lugar secreto puede ser tu habitación o un lugar de tu casa. Pero el lugar secreto puede ser en tu carro, en tu moto, en el baño, en tu trabajo. No limites a Dios. Le estaba contando a los pastores que me iba José en mi moto. Y voy por la carretera nueva. La carretera que sale allá más adelante del cementerio metropolitano. Yo calculé, son 35 kilómetros. Son 40 minutos. A una velocidad de 70 kilómetros por hora, 70, 80. Me gusta correr más, pero tengo que mantener. No hay que tentar a Dios. Pero mientras que voy en ese rumbo, empiezo a adorar. Y ¿sabes algo? Muchas veces tengo que disminuir porque las lágrimas no me dejan. Porque estando allí en la moto, yo recibo la presencia de Dios. ¿Sabes? Y empiezo a quebrantarme. Y yo digo, Señor, jamás quites tu espíritu de mí. ¿Sabe? Él nos anhela celosamente. Pero muchas veces estamos distraídos. El mundo nos distrae. El trabajo nos distrae. Hasta si no sabes dosificar el ministerio, te distrae. Lamentablemente. Tenemos que incrementar el deseo de estar con Dios. Yo tengo una hora de reposo no, de descanso en el trabajo. Y yo trato de comer rápido para yo irme en el lugar que esté, donde esté, apartarme con Dios y buscar la escritura y leer, comer, alimentarme espiritualmente, porque yo sé que, hermano, en la carne es fuerte. ¿Es o no es? El mundo te atrae. Tenemos que estar velando, porque si no caemos. Somos reducidos a nada. Pero Dios quiere sensibilidad. Y cuando viene el pecado, la tentación, tú sabes cómo hacerlo. Tienes la fuerza en Dios para soportar. El Espíritu te alerta. El Espíritu te habla. No es solamente palabras literales o vacías. Es vivir lo que predicamos, es vivir lo que conocemos. Es ser fuerte en este tiempo. Poder ser perseverante en medio de un sistema corrupto que nos aleja de Dios. El que vive en intimidad prospera. El que vive en intimidad es santificado. La intimidad, ¿sabes qué ocurre? Te aviva. Esa llama empieza a crecer. El sumo sacerdote era el único calificado para entrar. Yo no lo dije en el primer servicio. Pero en ese lugar había un solo elemento llamado el arca del pacto. ¿Se acuerdan la sangre que ocurría ya en el atrio?
esa sangre era introducida por el sumo sacerdote al lugar santísimo. Esa sangre era vertida en la tapa del arca que se llamaba propiciatorio. Eran 2 arcángeles que unían sus alas y allí el sumo sacerdote colocaba la sangre del animal muerto afuera. Y dice que en ese momento el pueblo recibía el perdón de pecados. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Sabes algo? Los sacerdotes tenían que sacrificar por ellos mismos, por su pecado. Pero Jesús no lo hizo así. Él vertió toda su sangre por nosotros. Y por último, estando en el Gólgota, sus últimas palabras fueron en griego: tetelestai. Es, consumado es. Legítimamente tú y yo tenemos el derecho de poder entrar a ese lugar más íntimo. Por eso es que cuando Jesús gritó, dice que hubo un terremoto. Los cielos se oscurecieron. ¿Sabes qué ocurrió? El velo se rasgó de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra. Y nos dio entrada al lugar santísimo, donde habita la presencia de Dios. ¿Sabes? Deseamos entrar. Necesitamos hacerlo. En ese lugar cae todo lo que nos quiere vencer, la debilidad, la flaqueza. En ese lugar somos disminuidos por Dios, pero fortalecidos en el Espíritu. Cuando salimos de allí, no seremos los mismos. Jamás. Porque vas a dar tu vida por estar allí. No habrá otra cosa más importante que la presencia de Dios en tu vida. Ponte de pie, iglesia amada.